Costa Rica atraviesa una severa crisis educativa. Al día de hoy, menos del 60% de las personas con edades entre los 18 y 22 años han terminado la secundaria. Cerca de 800 centros educativos tienen órdenes sanitarias por no contar con agua o electricidad. Los estudiantes en pobreza extrema aumentaron un 59% y al mismo tiempo, la inversión en educación cayó un 8%. Conexión a Internet de mala calidad o nula, incumplimiento del 8% del PIB para educación, brechas tecnológicas, malas administraciones, recortes presupuestarios, rezagos, problemas estructurales, falta de infraestructura educativa, problemas con el pago de trabajadores de la educación son solo algunos de los problemas que vive la educación costarricense. Olman Bolaños, investigadora en educación, e Isabel Román, coordinadora de investigación del Estado de la Nación, nos comentan algunas de las causas que explican la crisis que estamos viviendo. El primero es que no se está garantizando el PIB para educación. En la última década, vamos con el dato, el porcentaje del PIB ha rondado entre 4 y el 7% que corresponde a educación. Entonces, hay una política clara de no garantizar lo que la reforma constitucional hace más de 10 años estableció, de otorgar el porcentaje que requiere el ámbito educativo, no solo a nivel de primaria, secundaria, sino también a nivel universitario. Entonces, ahí hay un problema estructural importante. Lo segundo es que no hay un proyecto educativo a largo plazo. Tenemos una crisis porque no hay un proyecto educativo a largo plazo. Los dos gobiernos de Liberación Nacional apostaron a una política educativa, y quiero partir del año 2008 con el centro educativo como eje de la calidad, con el famoso, que establece lo que es el famoso MESEC, viene a darle una orientación a nuestro sistema educativo. Luego una serie de reformas curriculares importantes que después en el 2014, 2015 y el 2016 el gobierno del PAC viene a agrupar en la nueva política educativa, ya no tan nueva, y la política curricular. Pero hemos tenido constantes cambios. No hay un proyecto educativo que venga a atender esos problemas históricos que tiene nuestro país. Y esto se remata con otro problema. Ahora nuestro país está supeditado a los intereses de las políticas de los organismos financieros internacionales, en este caso de la OCDE. Y hemos venido a cumplir muchos de los mandatos que la OCDE establece. Y queremos actuar un país del tercer mundo con condiciones similares a los países desarrollados que forman parte de la OCDE, pero no resolvemos esos viejos problemas históricos. Problemas estructurales, no sabemos dónde poner el foco de atención en las políticas educativas. Quiero poner un dato contundente que todos, docentes de todos los niveles saben y administrativos saben. Más de 2.000 millones de colones costaron las pruebas FARO. ¿Qué pasó con esa inversión? ¿Para qué sirvió esa inversión? Cuando tenemos problemas estructurales serios en tecnología e infraestructura en nuestras instituciones educativas. Hay problemas de gestión y planificación que efectivamente reflejan esa crisis del sistema educativo costarricense. Quiero cerrar con una idea. El Ministerio de Educación Pública, el Ministerio del Estado costarricense más grande y más complejo, adolece de una función y de una visión sistémica que permita integrar lo que se decide en los despachos de los viceministerios, en el mismo despacho de la ministra, de los ministros de Educación, actual ministra de Educación, direcciones regionales, direcciones específicas, supervisiones y centros educativos. No existe una articulación adecuada. Hay problemas estructurales dentro del mismo ministerio que generan esa crisis. Y vuelvo a la idea inicial, no es responsabilidad entonces de las y los docentes de primaria, de secundaria, de los administrativos, es porque se carece de un compromiso político por garantizar el presupuesto, en este caso el PIB, porque se adolece de una reingeniería, es necesaria hacer una reingeniería en el Ministerio de Educación Pública para que la gestión y la planificación sea efectiva y responda a los problemas que tiene nuestro país. Y por supuesto porque no hay un proyecto político y educativo a largo plazo. Y en esto es importante que desde el Magisterio Nacional, desde las organizaciones sindicales, vean una oportunidad. Es necesario una transformación educativa, pero una transformación educativa donde las docentes de todos los niveles sean los que decidan la orientación del sistema educativo, no sea decidido por organismos financieros internacionales o por las coyunturas políticas donde cada gobierno cambia el discurso y las orientaciones de nuestro sistema educativo. Pues hay crisis, pero hay crisis que se explica claramente por factores que trascienden a las y los docentes. Estamos en una severa crisis educativa, quizás la mayor crisis educativa de los últimos 40 años, y esta es una crisis que es el producto de rezagos
acumulados que hemos venido arrastrando por muchos años, previos a la pandemia. También es producto de los rápidos y generalizados retrocesos educativos que se derivaron de la crisis sanitaria, y dentro de ella lo que hemos denominado apagón educativo, y las rigideces del sistema. Las rigideces de un sistema educativo bastante rígido en cuanto a su estructura, para responder de una manera rápida a contextos acelerados de deterioro educativo. Tenemos una oferta recortada en primaria, solo un 8% de las escuelas ofrecen el currículum completo, y también tenemos problemas en la calidad de los docentes. Y esto tiene que ver con que todavía tenemos una gran cantidad de docentes que siguen enseñando con los modelos tradicionales, los modelos del siglo XIX, diría yo, ¿verdad? Y evaluando también como en el siglo XIX, ¿verdad? Concentrados en el tema de los contenidos, más que en el tema de las habilidades superiores del pensamiento. Y también, pues, tenemos docentes que tienen bajas competencias digitales, ¿verdad? Y esto significa que el uso de las tecnologías es un uso todavía muy básico, y que no están aprovechando las tecnologías al máximo para potenciar en sus estudiantes estas habilidades del pensamiento superior. Y esta crisis, lamentablemente, que estamos viviendo es una crisis que afecta especialmente a los estudiantes de menores ingresos, que son los que asisten mayoritariamente a nuestro sistema educativo. Entonces, realmente acá necesitamos ocuparnos, para no solamente pues, atender los efectos más inmediatos que ha generado la pandemia, más de corto plazo, sino también hacer un esfuerzo muy importante por avanzar hacia la escuela del siglo XXI. Y esa escuela del siglo XXI es una escuela muy distinta a la que conocemos o la que hemos conocido. Sin embargo, a pesar de los grandes problemas que atraviesa el sistema educativo, Mauricio Portilla, investigador y analista curricular, no coincide con el término apagón educativo y nos lo explica de la siguiente manera. Porque hay luces y sombras, o sea, no todo es una oscuridad. Más bien, sabemos que los docentes realizaron labores extraordinarias. Hay un montón de acciones de solidaridad. O sea, realmente la pandemia no solo sacó, por decir así, o fue un momento de crisis general, sino también sacó lo mejor de nosotros y lo mejor de la vocación docente. O sea, me acuerdo uno de los estudios que hicimos, por cierto, donde mostraba que en el tema de lo que se llama el burnout, ¿verdad? El docente quemado, y ahí mostraba que uno de los componentes, que es la parte de esa empatía hacia los estudiantes, fue uno de los puntos más fuertes. O sea, a pesar de las dificultades y de los pocos recursos, ¿verdad? O de los inexistentes recursos para una educación a distancia, los docentes realmente tuvieron mucha empatía. Y bueno, yo no podría nombrar la cantidad de acciones, digamos, solidarias. Lo que está haciendo falta es recoger todas esas experiencias, ver cómo los docentes realmente hicieron soluciones, ¿verdad? Solucionaron problemas a favor de los estudiantes. Yo creo que el apagón educativo no está bien, no es un término justo. Como digo, hay luces, muchas, y también hay sombras, por supuesto. Yo también, en este punto, me parece que hay algo de fondo también, que es hablar de que hay un momento que hubo luz, ¿verdad? Hay un apagón, entonces hubo luz. Y eso me preocupa algo porque tampoco hay que mencionar que no hay una época dorada de la educación, ¿verdad? O sea, una época en que teníamos todos los recursos o que las cosas marchaban súper bien. Eso nunca ha sido así. Siempre la educación ha sido un trabajo de un esfuerzo, y yo creo que aquí lo más importante es la convicción, o sea, saber que estamos haciendo eso porque vamos hacia un norte, ¿verdad? Pero de repente hay muchos criterios ahora, muchos economicistas, que hace que ahora las cosas no las medimos por la convicción, ¿verdad? Y por principios, sino un tema de qué tan rentable es hacerlos. Más bien,
coincido más con crisis, una crisis que se asemeja nos está recordando más bien la crisis de los 80. O sea, ¿en qué sentido? Por ejemplo, en el tema de inversión en educación. La década de los 80 se dejó de invertir en educación. Y en este momento estamos viendo señales de que no se desea invertir en educación lo que le corresponde. Yo creo que estamos en un momento de crisis que lo que corremos el riesgo es volver a tomar decisiones como las tomamos en el momento de la crisis de los 80, como es esto del tema de menos inversión en educación. Más bien, todo lo contrario, debe ser un tema de convicción que debemos de invertir en educación porque el rédito que se recibe es mayor, ¿verdad?, socialmente. A nivel evaluativo, las instituciones de nuestro país también atraviesan una crisis. Con las ya eliminadas pruebas FARO y pruebas de bachillerato y con métodos de evaluación que no son acordes a las tendencias pedagógicas actuales, no se ha encontrado un método que permita medir de manera efectiva las capacidades de los estudiantes ni tampoco obtener datos que puedan ser utilizados para la mejora de los diferentes actores educativos. Le preguntamos a algunos profesores y profesoras sobre las debilidades del sistema evaluativo del MEP y esto fue lo que nos respondieron. Hablar del sistema evaluativo en realidad debería ser hablar en general del sistema educativo. Creo que si nuestro país viene en crisis y también nuestro sistema educativo está en crisis, cosas que están relacionadas, es porque no se está haciendo lo correcto. Lamentablemente nuestro sistema educativo está muy retrasado, se viene haciendo lo mismo desde hace muchísimos años y los estudiantes no reciben una educación que se ajuste a la cotidianidad, a la vida de hoy, ni mucho menos al futuro. El sistema evaluativo del MEP es retrógrado, atrasado, está desfasado totalmente. Y eso es debido a que, al final de cuentas, el sistema educativo tiene una gran responsabilidad en la custodia de los adolescentes. Por eso es que los centros educativos permanecen por lo general como sistemas de recluir, de mantener, de retener a los adolescentes y las aulas también. De manera que tenemos grupos masivos con enorme cantidad de estudiantes, muchísimas situaciones y problemáticas sociales que controlar que no permiten que la educación de hoy sea realmente ajustable a la vida actual y a las necesidades en el corto plazo. La evaluación debería cambiar totalmente. Los exámenes, por ejemplo, no tienen ningún sentido porque favorecen la memorización. Y lo que hoy necesitamos es el desarrollo de habilidades y destrezas para enfrentarse a una realidad cada vez más cambiante en nuestro mundo, que se está acelerando. Bueno, es un sistema totalmente tirado hacia la parte estudiantil. No quiere decir que sea malo, pero todo el mundo sabe que el caballo de batalla de un gobierno es la educación. Y los créditos internacionales, Banco Mundial, Fondo Monetario, siempre el aval somos la educación, ¿verdad? Entonces, en los últimos años hemos visto cómo se gradúan estudiantes, tal vez no con los requisitos o con los conocimientos que necesitan, sino estamos graduando cantidad y no calidad. Ese es el problema que afrontamos ahorita en la parte evaluativa, ¿verdad? Un sistema evaluativo débil, con muchas carencias y con un, ¿cómo les puedo explicar? Como una especie de favorecimiento hacia el estudiantado, ¿verdad? Y el docente como tal tiene un papel muy por debajo de lo que tiene que ser en ese momento. Sí, bueno, aquí hay que recordar que la evaluación depende de la pedagogía y no es al revés. No es que la pedagogía depende de la evaluación, que lamentablemente esa ha sido como la práctica, ¿no? Sabemos que sobre todo en esto han tenido un peso lo que han sido históricamente las pruebas de bachillerato y ahora la prueba FARO, ¿no? Bueno, las recién eliminadas pruebas FARO. Hemos tenido, bueno, hay varios temas. Uno es que cuando decimos evaluación, bueno, vamos a evaluar habilidades, por ejemplo. Y en eso creo que no ha habido un acuerdo claro, no todos conocen qué implica evaluar habilidades. Da la impresión de que estamos haciendo con nombres nuevos, pero estamos haciendo lo mismo, ¿verdad? Las formas no cambian, cambian a nivel del discurso lo que buscamos, pero ya las formas terminamos haciendo lo que hemos estado haciendo. Entonces esa responsabilidad me parece que es un tema del enfoque como se le ha dado y eso sí viene desde oficinas centrales, porque creo que
no ha logrado comunicar bien de qué trata la transformación curricular. Por otro lado, viene empezó en el 2014, cierra en el 2018, vienen otra vez otras, aunque sea el mismo gobierno, digamos PAC, del partido, pero viene como una reinterpretación de qué es lo que era esa transformación. Entonces yo creo que no ha quedado todavía lo suficientemente claro. Ahora, si nos hablamos de la evaluación, ya hay una dependencia hacia la prueba estandarizada. Eso es clarísimo. Hemos tenido esa dependencia y la seguimos manteniendo. No es cierto de que la prueba estandarizada sea la única fuente de información para conocer, digamos, el aprendizaje de los estudiantes. Y aquí hay mitos. Por ejemplo, uno de los mitos es decir que este tipo de pruebas sirve para mejorar la calidad de la educación. O sea, sabemos que este tipo de pruebas no tiene nada que ver con temas de infraestructura, temas de pago, temas de nombramientos, temas de falta de recursos, de desigualdades. O sea, nada tiene que ver con eso. Órdenes sanitarias, que todo eso tiene que ver con lo que es la calidad de la educación. No, la prueba tampoco es para evaluar docentes, o sea, eso también debe quedar claro. La prueba es para conocer lo que los estudiantes aprendieron, el currículo. Entonces, hay que diversificar la información que obtenemos para la mejora. Y sobre todo, y eso es para mí el principio más importante, que es para empoderar a las personas. O sea, los principales interesados de tener una información de cómo lo están haciendo, pues son los estudiantes, son sus familias, son los padres son los docentes, son los centros educativos. Pero no se está viendo así el tema de la evaluación, se está viendo más como un cumplimiento o como las autoridades mostrar qué está haciendo, ¿no? Qué están haciendo y qué son los resultados que están teniendo la educación del país. Pero en realidad aquí el principio debería ser empoderar, información que sirva para tomar decisiones, pero más que todo para uno buscar o para empoderar a la gente de construir capacidades. Esa debería ser la línea. Y por supuesto articular esa evaluación. Porque no solamente se trata de una evaluación del estudiante, ¿verdad? Tiene que ser otras instancias que deben ser evaluadas. Podría ser los servicios del mismo ministerio, ¿no? O sea, realmente hay un tema de una política articulada que está pendiente por hacer. Una política de evaluación, ¿verdad? Articulada, que está pendiente. Necesitamos avanzar en el tema de evaluación. La evaluación está en el corazón de cualquier centro, de cualquier sistema educativo, ¿verdad? No se trata de abandonar la evaluación, ¿verdad? Sino más bien de retomarla en sus mejores términos, la evaluación formativa, la evaluación que nos permite tener información al docente de lo que saben y no saben nuestros estudiantes, al sistema de lo que saben y no saben nuestros docentes, y en general que la evaluación sea instrumentos rigurosamente construidos, válidos, confiables, ¿verdad? Para que efectivamente tengamos información para mejorar el quehacer en general de nuestro sistema educativo. No tenerle miedo a la evaluación, sino mejorar nuestro sistema en general de evaluación. Aprovechando el análisis que nos comparten Mauricio Portillo e Isabel Román sobre las carencias del sistema evaluativo, les preguntamos también a los profesores qué cambios harían en el sistema evaluativo para beneficiar tanto al estudiante como al docente. En este momento nosotros necesitamos una mayor definición, especialmente en lo que va a ser evaluación versus campo curricular. Porque hay ciertos indicadores que son como muy subjetivos y nos están pidiendo una evaluación cuantitativa. Entonces no hay una concordancia. Creo que es necesario definir definitivamente cuál es el sistema evaluativo que quiere el ministerio, ¿verdad? Nuestra ministra de Educación actual, ella está enfocada en un cambio, ¿verdad?, de ciertos paradigmas que hemos tenido anteriormente. Entonces, creo que ya es tiempo de que ella nos defina a nivel educativo cómo vamos a trabajar, porque en este momento, este año, es como trabajar en el limbo, ¿verdad? Bien, lo primero que haría es reestructurar la forma o las metodologías de enseñanza basadas más en el trabajo del estudiante en el aula, lo que es el trabajo cotidiano, y por lo tanto eliminar completamente los exámenes que ya no tienen sentido desde el punto de vista de que son o influencian la memorización, cuando hoy lo que necesitamos es
desarrollar habilidades y destrezas. Lo primero que habría que hacer es disminuir el tamaño de los grupos, porque son grupos de 30, 35, 40 estudiantes totalmente antipedagógicos y le impiden al docente atender personalmente esa atención personalizada que necesita para poder evaluar por medio de proyectos, para poder evaluar que el estudiante esté realmente ganando habilidades y destrezas, que es lo que se pretende, al menos desde el punto de vista más ideal actualmente. Bueno, en primer lugar creo que le quitaría la parte sumativa, miraría la parte formativa, una parte más al proceso, ¿verdad? Dejar de que el estudiante, profe, es que quiero sacarme un 70 para pasar, es que ocupo tanta nota para pasar. Al final de cuentas van más enfocados en la nota que en lo que van a comprender o que la van a asimilar. Tenemos profesionales en la calle que no están bien preparados y generalmente lo que dice la gente es que los docentes no estamos preparando no estamos preparando bien a los estudiantados, pero por el contrario es el sistema que permite que estemos graduando gente que no adquiere las competencias que tiene que adquirir. Sin duda alguna, esta crisis está provocando grandes rezagos en nuestros estudiantes y está empezando a generar problemáticas que empezarán a afectar al país dentro de pocos años. Pero, ¿cuáles son los principales retos? ¿Qué se debe corregir? ¿Y cuál es el rumbo que debemos tomar? Otra de las cosas que me parece muy importante es que definitivamente el enfoque debe ser construir capacidades. Creo que esa es o sea, si vamos a hacer acciones para la mejora, hay que pensar en cómo construimos las capacidades para que, y aquí viene el tema, las comunidades, los centros educativos, los docentes puedan solucionar sus problemas. ¿Cómo hacemos para que justamente los principales interesados en problemas como esos puedan tomar acciones y realizar las mejoras inmediatas? O sea, construir capacidades. Entonces yo creo que hacia ahí o sea, cómo liberar, digamos, de esas amarras a los docentes, a los directores, a las juntas educativas, cómo lograr que puedan realizar su labor sin impedimentos o sin trabas legales, sin trabas administrativas razonables, ¿verdad? Evidentemente, porque a veces las trabas son procesos no muy racionales. Entonces esa sería. Y la otra, definitivamente hay que seguir invirtiendo en educación. O sea, como dije, debe ser una inversión por principio, por convicción. O sea, eso, yo creo que esa es otra de las cosas que debemos enfatizar. La inversión en educación debe seguir y no disminuir, como hemos visto la tendencia. Y me gustaría mencionar otro de lo que se vino para quedarse, pero a la vez puede utilizarse de una manera para favorecer a los docentes y su quehacer, el tema de la tecnología. Ahora nos dimos cuenta, por ejemplo, bueno, no hay inventario de eso, no se sabe cuáles son los recursos que hay en los centros educativos, no se sabe cuál es la conexión que tienen los centros educativos. O sea, no se puede mejorar, requiere automatizarse procesos, por ejemplo. Y lo que quiero decir es que la tecnología puede ser un aliado, pero sobre todo lo veo para automatizar cosas, tener información real para justamente canalizar las ayudas a quienes lo requieran y lo necesiten. O sea, yo creo que esa es otra de las cosas que debería aprovecharse. Tenemos también un sistema educativo muy burocratizado, ¿verdad? Que no coloca en el set, que funciona de arriba hacia abajo, ¿verdad? Cuando lo importante es lo que pasa en las aulas y tener atención a lo que pasa en las aulas, y entonces ahí vienen todas las quejas de ese sistema tan burocratizado que carga a nuestros docentes de mucho papeleo. Entonces ese círculo virtuoso, ¿verdad? De la selección, la formación, la contratación, el acompañamiento y el desarrollo profesional, porque lo que andamos buscando es que tengamos docentes altamente valorados por la sociedad, ¿verdad? Y que sea reconocido el valor de los docentes como debe ser en cualquier sistema educativo de calidad. Necesitamos mejorar la calidad de nuestros ambientes de aprendizaje, ¿verdad? Y eso significa no solamente mejorar los temas de infraestructura, sino también el tema de la conectividad, ¿verdad? Necesitamos tener una red educativa con conectividad de alta velocidad
para que podamos hacer de nuestras aulas verdaderos laboratorios de innovación, donde los docentes puedan bajar y subir información utilizando las tecnologías, ¿verdad? Necesitamos el desarrollo profesional de los docentes y, por supuesto, todas las condiciones laborales de profesionalización de nuestros docentes, ¿verdad? Hoy por hoy, nuestros docentes, la única forma de escalar es dejar de ser docentes. Y eso en los sistemas educativos de calidad no ocurre. Los docentes van avanzando hacia distintos estatus que los mantienen siendo docentes. Por ejemplo, un docente mentor, un docente que se convierte en supervisor de sus colegas, pero no abandona el centro educativo, ¿verdad? Hoy nuestro sistema, la única forma de que un docente ascienda es saliéndose para ser supervisor o para ser fuera del sistema educativo. No, hay que desarrollar distintas trayectorias profesionales de nuestros docentes sin que dejen de ser lo que son. Su espíritu es ser docentes y eso es lo que hay que cambiar, ¿verdad? Pero para eso tenemos que mirar otros sistemas, ver lo que está pasando en el mundo y actualizándonos. Y finalmente, el gran desafío que tenemos es que la educación del siglo XXI es ante todo una educación colaborativa. La educación del siglo XXI es colaborativa, ¿verdad? Significa el desarrollo de liderazgos distribuidos, ¿verdad? Y eso implica liderazgos distribuidos a nivel de las organizaciones, de los centros educativos, un trabajo más colaborativo con las familias, con los actores sociales que están alrededor del centro educativo.